La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Orientaciones para la vida RD. En la vida definitivamente se gana, se pierde, se triunfa, se fracasa. En fin, hay de todo en la vida, porque por eso yo digo que la vida es como el clima. Nunca es estable. Hay altas y hay bajas. Esto es Orientaciones para la vida RD, como cada sábado, por generacionesradio.com, estés donde estés, y Valle Nuevo TV. Bien, quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. En este programa buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Bien, como cada semana buscamos traerles un programa que sea, vamos a decir, de su interés, esperando nos apoyen siempre con su sintonía y, si es posible, también con su publicidad. Estamos hace años pidiendo publicidad y no la tenemos, es con nuestros propios recursos que estamos trabajando. Y hacemos todo lo posible porque, como pueden ver, el fondo en este del panel atrás de mí está un poco desenfocado porque estoy utilizando otra computadora, ya que transmito desde Santo Domingo, y Valle Nuevo TV está en Constanza, República Dominicana. Gracias a don Héctor Mena y a su equipo por darnos la oportunidad de ser transmitidos, inclusive para todo el Cibao. Así que, de todas maneras, el contenido en este día de este programa es el siguiente: un momento de reflexión como cada sábado. Luego vamos a hablar un poquito, aunque este no es un programa de política, vamos a hablar de unas palabras que dijo el ministro de Educación de República Dominicana hace unos días, para analizar un poquito eso que él dijo. Luego de esto vamos a venir con un tema que espero que sea de su interés, sobre todo para aquellas personas que han perdido a un familiar en los últimos días, en los últimos años, y no han logrado superarlo. Vamos a hablar de lo que es el duelo, pero en este caso el duelo complicado. Así que este es el contenido de este día en este su programa. Y no se olviden que esperamos siempre su apoyo. De inmediato, sin perder más tiempo, iniciamos con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. En Servicios de Psicología Online estamos para escucharte, orientarte, ayudarte y servirte. Por eso te ofrecemos consultas, charlas y evaluaciones. Para contactarnos, solo debes escribirnos al WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos a nuestro correo lic.ernestorodriguez07@gmail.com. En Orientaciones para la Vida RD, un momento de reflexión que dice así. Esto habla de las dos opciones que se le da a cada persona. Puedes sentarte, quejarte y lamentarte de lo dura e injusta que es la vida contigo, o puedes buscar una forma de salir adelante en cada situación. Nuestro momento de reflexión nos habla hoy de dos opciones que siempre tenemos en la vida. Por ejemplo, cuando fracasamos,
cuando perdemos alguna oportunidad, cuando perdemos a un ser querido, dígase por la muerte o por una separación, nosotros tenemos la primera opción, que es la de quedarnos tranquilos, sentados, estancarnos, lamentarnos, sufrir muchísimas veces hasta de manera irracional. Sin embargo, la otra opción, que viene a ser la más importante, es la de buscar una solución o una posible forma de poder aclarar cada situación en la que podamos seguir adelante. En este caso, hablaríamos de lo que sería la resiliencia. A pesar, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, es difícil que nos repongamos totalmente de eso, pero sí podemos ser resilientes y sacar de esta experiencia una fortaleza que nos permita continuar hacia adelante. Por ejemplo, voy a comentarles de manera personal la pérdida que hasta ahora más me ha afectado a mí en la vida, y es la pérdida de mi padre ya hace 24 años. En ese momento era la persona más cercana a mí que había fallecido. En mis años, jovencitos, más que ahora, en esa época, yo lloré bastante, sufría bastante por eso. Sin embargo, después de mi papá, falleció mi hermana, han fallecido tíos, falleció otro hermano, etcétera. Pero no ha sido lo mismo. Mi abuelo, que casualmente el mismo año que mi papá murió, que murió por allá por el 98, y mi abuelo murió, aunque yo quería mucho también, en diciembre de ese mismo año. Son momentos que nadie quiere. Sin embargo, hay que seguir adelante con la vida. Lo mismo pasa cuando fracasas en un empleo. ¿Qué tienes que hacer? Prepárate y busca otro empleo. O si fracasaste en una evaluación, ya sea un examen, en una prueba, en una evaluación X, entonces, ¿qué tienes que hacer? Prepararte para la próxima, aprender de los errores que cometiste y continuar hacia adelante. Lo mismo es cuando pierdes a una pareja, ya sea porque tú lo provocaste o lo provocó la otra persona por motivos como la infidelidad o la falta de comprensión o el maltrato. Entonces, si ya te liberaste de esa persona, si ya se separaron, ¿qué tienes que hacer? No te quedes ahora sufriendo por la pérdida de esa persona. Levántate y sigue adelante. Mira de frente y no te detengas jamás. Por eso, cuando habla de que la vida nos da dos opciones, ahí tenemos: decido quedarme a sufrir o decido levantarme y continuar la vida como debe de ser. Porque ser feliz es una opción, pero sufrir también es una opción. Bien, no se nos vayan, que después de la pausa vamos a hablar un poquito sobre algunos aspectos que tienen que ver con la educación, a propósito de unas palabras que vi que el ministro de Educación de aquí de República Dominicana expresó a través de las redes en estos días. Así que en un momento regresamos a este subprograma, Orientaciones para la Vida RD, por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. En Servicios de Psicología Online estamos para escucharte, orientarte, ayudarte y servirte. Por eso te ofrecemos consultas, charlas y evaluaciones. Para contactarnos, solo debes escribirnos al WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos a nuestro correo lic.ernestorodriguez07@gmail.com. La educación es definitivo que es la que puede de verdad levantar a los pueblos, sobre todo por la cultura, por el valor, principios. Estos principios y estos valores normalmente nacen desde la familia, no desde la escuela. Yo hago este comentario a propósito de unas palabras que vi hace unos días de el ministro de Educación, Ángel Hernández, en el que él decía que la sociedad tiene que empoderarse para poder así combatir la irresponsabilidad de los docentes. He visto muchas reacciones de parte de los docentes y algunas
otras entidades que acusan, por ejemplo, a la Asociación Dominicana de Profesores, así como a los mismos docentes, de ser personas irracionales, sobre todo porque pienso que ahí hay mucha razón cuando dicen que detener la docencia es un crimen contra los niños. De eso no voy a discutirlo. Pero cuando habla de empoderar para combatir la irresponsabilidad, yo pienso que el ministro debió mejorar esa declaración. Aunque él da la razón, que es porque en Cotuí, los maestros de esa demarcación decidieron tomar el 28 como día de descanso. O sea, aparte del 27, que fue feriado, se tomaron el 28 y no impartieron docencia, según vi en la prensa. Entonces, no estoy haciendo un juicio de valor con respecto a si es correcto o no lo que dijo el ministro. Lo que sí creo es que es importante que el ministro aclare muy bien el empoderamiento que en realidad tienen que tener los padres con respecto a la educación de sus hijos, que no es solamente el hecho de que exijan que no se detenga la docencia en las escuelas. Lo digo porque conozco casos donde los niños, hay millares, hay sobrepoblación de aulas en las escuelas. Los niños no están aprendiendo necesariamente lo que tengan que aprender, eso partiendo del hecho de que el profesor haga su trabajo, porque sabemos que hay docentes que quizá no cumplen con su rol como tal o dejan la clase a media, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día estamos viendo cómo cada vez que somos evaluados de manera internacional, siempre estamos en los estándares más bajos de la educación. Y es porque quizás estamos mirando hacia donde no debemos. En este caso, ya yo he hablado de este tema en varias ocasiones en este programa. Es importante saber que la educación es una mesa de cuatro patas. Dígase, Estado, padres, docentes y alumnos. Cuando una de las cuatro está fallando, hay problemas. Entonces, por ejemplo, se da un caso hoy en educación donde, hasta donde yo recuerdo, ya lo he mencionado antes también, en el tiempo en que yo estudié en la escuela primaria, yo no pasaba, porque no existía el preprimario, yo no pasaba de primero a segundo hasta que yo no aprendía a leer. Ahora la ley de educación, por ciertas ordenanzas que hay, dicen que los niños tienen que ser promovidos independientemente de su condición hasta tercero. O sea, aprenda o no aprenda, es promovido. Pienso que eso está haciendo un daño terrible a la educación. Ese es mi humilde punto de vista, porque cuando llega entonces a este tercer grado, he observado que cuando el muchacho ya viene con problemas de conducta porque nunca se enfocó en aprender, entonces si la docente o el docente entiende que ese niño se pasa de conducta negativa, es malo, por decirlo de una manera, entonces decide promover al niño sin que éste se apropie de los contenidos. Y eso entonces lo que va llevando más frustración e inclusive los padres de hoy en día ya no son aquellos padres que exigían a sus niños que estudiaran, les revisaban la tarea y si no sabían, buscaban a alguien que les pudiera ayudar a sus hijos a poder avanzar. No, ahora son padres que van y exigen de manera inclusive violenta cuando se presenta una situación en contra de su hijo, ya sea una calificación, ya sea que les llaman para poder hablar del niño o de la niña, entonces vienen inclusive negativos, vienen vamos a decir, predispuestos a que le molesta que le llamen, cuando quizás no han logrado entender que la primera educación nace en el seno del hogar. Ahí es donde los niños aprenden a ser respetuosos, ahí es donde aprenden a ser, vamos a decir, a ser bien educados con respecto a pedir permiso, a poder decir buenos días, a poder saludar, a poder pedir perdón, etcétera. Eso es en casa que se aprende. Sin embargo, en los últimos tiempos, este tipo de principios y de valores se han dejado para la escuela cuando el maestro lo que va es a impartir docencia y no estamos hablando de formación humana exactamente, sino de español, matemáticas, naturales, sociales, etcétera. Entonces, eso
hasta cierto punto, yo pienso que las palabras que dijo el ministro tienen mucha razón en las cosas que dice, más creo que en los padres el enfoque real tiene que ser darle seguimiento a lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Cuando ellos vean que el niño no está aprendiendo, ir a ver a la escuela por qué sus hijos no están aprendiendo. Cuando ellos vean que les llaman de la escuela, no vaya predispuesto, vaya dispuesto a escuchar para poder ayudar a su hijo o a su hija a mejorar en su aprendizaje. Esto lo decimos porque conocemos esta realidad triste que se da. Solamente hay que observar las redes sociales, cómo pasan muchísimos casos de violencia en las escuelas o en las afueras de los planteles escolares, donde los jóvenes lamentablemente están tomando unas situaciones bastante negativas y todo por asunto de moda o no sé de qué, porque sabemos que hoy en día hay ciertas influencias en las redes sociales, en la vida, que afectan a nuestros hijos. Entre ellos yo destaco, aunque siempre he dicho que no tengo nada en contra de los artistas urbanos, pero la música urbana lamentablemente afecta mucho a nuestros muchachos. Conozco muchachos que entran a las escuelas cantando un reggaetón, una cosa de esa, porque cuando usted le pregunta qué conmemoramos el 9 de marzo, como le pregunté a un joven ayer, no sabe qué conmemoramos los 9 de marzo en República Dominicana. Le dije, te voy a poner más fácil. Vamos a, te voy a preguntar sobre el 8 de marzo, que es un día no nacional, sino internacional, o sea, que no solamente aquí, sino en el mundo entero se conmemora. Vamos a ver, tampoco me puedo responder. Y le digo entonces, mira, esas son fechas que se trabajan todos los años, porque tengo conocimiento de causa en educación. Todos los años se trabaja, ya sea en las clases, ya sea en actividades, se trabajan el 9 de marzo y el 8, que es primero, Día Internacional de la Mujer. Entonces, para los que están escuchando aquí o viendo este programa, el 9 de marzo es un aniversario más del nacimiento de el patricio Francisco de Rosario Sánchez. Esto es justamente, de hecho, una vez, los que conocen a doña Consuelo Despradel, en uno de sus programas que daba al mediodía en Teleradio América, ella preguntó una vez que qué se celebraba el 9 de marzo. Nadie sabía. Yo casualmente llamé y respondí. Me gané 1.000 pesos en esa ocasión. Entonces, bueno, fui y busqué mis 1.000 pesos. Pero ¿qué significa eso? ¿Por qué yo sé eso? Porque hay cosas en la vida que se tienen que trabajar desde la educación, que sean aprendizajes significativos, que sean importantes. Y las fechas patrias, los padres de la patria, nosotros que somos un país tan exagerado, que tenemos 3 padres de la patria, tenemos que conocer lo que somos, de dónde venimos, porque hay estudiantes que no conocen ni la historia de su familia. Yo le he preguntado a estudiantes, ¿cuál es el apellido de tu mamá? No saben el apellido de su mamá. Entonces, cuando le digo, dime tu nombre completo, pero cuando me dicen el nombre completo, mira, el apellido de tu mamá es este, tengo que decirle cuál es, porque lo ignoran. Entonces, esto que estoy diciendo es una llamada de alerta para que nos pongamos al día. Desde el Ministerio de Educación, que se busquen estrategias en donde en verdad el maestro no tenga la necesidad de parar la docencia, porque entiendo que eso nos hace daño a todos, pero también que se busquen políticas en donde no se premie lo mal hecho, porque lamentablemente hay cosas que están premiando a los familiares que en nada se responsabilizan para que esos niños aprendan. Y de hecho, cuando yo he podido hablar con algunos padres, suelo decirles, cuando usted se involucra en la educación de sus hijos, usted va a evitar que su niño repita un grado. Usted va a evitar que le llamen de la escuela para quejarse de los problemas de conducta de sus hijos. Y usted va a evitar también que esos niños, cuando sean adolescentes, abandonen, deserten de la escuela, porque paso por algunas escuelas y eso es cantidad de adolescentes y de jóvenes que no están estudiando, pero van sencillamente a buscar problemas, a molestar, a enamorar las muchachitas y así sucesivamente. O sea, hay un descuido generalizado de nuestra juventud. Entonces, por eso digo a nuestro ministro que tenemos que trabajar para que logremos
que los padres se involucren más en la educación de sus hijos. Yo, en mi caso, la educación para mis hijos es innegociable. Yo no entro en otra que no sea que estudien, porque como ya me han escuchado decir en este programa, suelo decir que mis hijos a mí tienen que superarme. O sea, si dicen que yo soy profesional, que de hecho soy psicólogo, aunque no sean psicólogos, tienen que ser mejores profesionales que yo. Si dicen que yo creo en Dios, como creo en Dios, que soy católico, aunque no sean católicos, que tengan más fe que yo. Y si las personas dicen, los que me conocen de verdad, los más cercanos, que yo soy buena persona, entonces que mis hijos sean mejores personas que yo. Porque como decía ahorita en el momento de reflexión, mi papá tiene 24 años que falleció y los que conocieron a mi papá lo comparan conmigo, me comparan con él, como haya sido mi papá. O sea que hay una comparación entre padre e hijo de las personas que lo conocieron a ambos. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay padres, por ejemplo, el mío llegó apenas a un tercero de primaria en su época. Sin embargo, estuvo ahí, hasta que nosotros, mis hermanos y yo, somos bachilleres. Digo bachiller porque ellos, hay uno que está estudiando todavía en la universidad, el otro no decidió no seguir en los estudios hasta que terminó el bachillerato. Yo que soy psicólogo, que fue que llegué a la profesionalidad. Pero eso a mí, como he dicho en varias ocasiones, tanto en el programa como en mi vida diaria, eso a mí no me hace sentir orgulloso porque el deseo de mi papá es que todos fuéramos profesionales, que todos llegáramos a la meta. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante saber, repito, que las palabras que dice el ministro de esta situación que, por la que se produjo en Cotuí, esa paralización sin ninguna razón, porque todas las escuelas trabajaron todos los días, o sea, desde el mismo 28 regresaron a las aulas, entonces no podemos nosotros coartar la educación de los muchachos. Bien de acuerdo, pero tenemos que luchar también para que todos los demás actores del sistema educativo hagamos nuestro papel para que los niños sean verdaderos hombres y mujeres de bien en ese futuro que no está tan lejano como nosotros pensamos. Por eso es muy importante que aprendamos a dar un poquito de nosotros para que nuestros hijos puedan ser una mejor versión de lo que nosotros somos. Muy bien, gracias por escuchar este momento. Espero que en los comentarios a través de este programa en YouTube puedan decirnos qué creen de lo que acabamos de decir, pero también que puedan, vamos a decir, comprender que nosotros buscamos siempre trabajar con temas que sean de su interés. Por eso, después de la pausa, como ya habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar del duelo complicado, aquel duelo que es difícil de superar por las personas que se centran solamente en su dolor. Así que no se nos vayan, que después de la pausa regresamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. En Servicios de Psicología Online estamos para escucharte, orientarte, ayudarte y servirte. Por eso te ofrecemos consultas, charlas y evaluaciones. Para contactarnos, solo debes escribirnos al WhatsApp 829-446-0731 y escribirnos a nuestro correo lic.ernestorodriguez07@gmail.com. Sin duda alguna, cuando perdemos a un ser amado, ya sea por una pérdida amorosa, ya sea por que ha terminado su existencia en esta vida, o sea, por la muerte, pasamos por lo que llamamos una etapa de duelo. Sin embargo, la que más afecta, porque es difícil de reponer, es la pérdida humana, es decir, la pérdida de la vida. Porque, por ejemplo, una persona que pierde a una pareja tiene que aprender a ser resiliente, sacar fortaleza, pero quizás, aunque se niegue esa posibilidad, puede encontrar a otra persona con la que sí pueda recomenzar su vida, aunque quizás no se olvide de ese amor que se le fue primero. Sin embargo, cuando hablamos de la muerte, hablamos de que hay personas que
no logran superar a pesar del tiempo transcurrido, porque el tiempo de duelo es un tiempo que más o menos se pondera entre 6 meses a un año para poder superar un duelo y recuperar lo que es la vida. Sin embargo, hay personas que pasan años centrados en ese dolor que no les deja salir adelante. De ahí entonces que el tema que nos embarga en este momento, como ya habíamos destacado al principio, es el duelo complicado. Vamos a hablar sobre sus características, sobre cuáles son aquellas cosas que pueden afectar para que esto se mantenga en nosotros. Así que sin perder más tiempo, iniciamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés, el duelo complicado. Bien, como habíamos dicho, el duelo complicado. Bien, el duelo complicado se refiere a las personas que ante la pérdida de un ser querido no logran superar el dolor ante un acontecimiento tan fuerte como es el de la muerte que nos embarga en este momento, sumergiéndose en una tristeza profunda, incontrolable, como resultado de las emociones dolorosas que al durar tanto son tan intensas que les resulta difícil recuperarse de la pérdida y continuar con su propia vida. Separarse, perder a una persona, es bastante doloroso cuando se habla de la muerte, porque sabemos que no es lo mismo que perder a un amor, que puede verlo todavía por ahí, o tú puedes recuperarse con otra persona. Esta persona que fallece ya no volverá. Usted puede recomenzar su vida, por supuesto, pero no va a volver ni va a ser la misma persona que usted ha perdido. Por eso hay personas que no logran superar esta dificultad a pesar de que el tiempo pasa y como suelo decir por una frase que me inspiró la muerte de mi papá hace ya 24 años, que la muerte causa heridas que el tiempo no cura, pero alivia, porque cuando se ama no se olvida. Sin embargo, en este caso, una persona que se mantenga un recuerdo permanente, constante, diario, es una persona que va a sufrir por lo que se le dificulta continuar con el ritmo normal de su existencia. También hay que decir que cada persona vive esta experiencia de manera distinta. La duración y el orden de las etapas del mismo, o sea, del duelo, pueden ser distintas de persona a persona, aunque normalmente son las etapas siguientes: aceptar la realidad de su pérdida, permitirse sentir el dolor de su pérdida, adaptarse a una nueva realidad en la cual la persona fallecida ya no está presente, tener otras relaciones. Cuando habla de aceptar la realidad de su pérdida es porque definitivamente esa persona no volverá. Por eso hay que aceptar que hay que empezar ahora a adaptarse a esta nueva realidad sin esa persona. Por lo que permitirse sentir el dolor de su pérdida le va a ayudar a recuperarse. Por ejemplo, cuando una madre pierde a un hijo, que es lo más sagrado para ellas, no es lo mismo que para un hijo perder a su madre, por muy sagrada que ella sea, porque por asunto de edad es supuesto que la madre fallezca primero. Pero cuando se da el caso contrario, es bastante doloroso que llegan al punto de no querer ir después de que sus hijos son sepultados a la tumba, por lo que una de las cosas más recomendables es que vaya a la tumba, que llore lo que tenga que llorar, para que pueda comenzar a recuperarse de esa pérdida. Por eso es muy importante que saber que estas etapas no vendrán en el mismo orden en las personas, pero sí se presentan. Y cuando hablamos de tener otras relaciones, no estamos hablando necesariamente de que usted perdió a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia, que usted se va a recuperar porque tenga otra relación con otra persona. No. Estamos hablando, o sea, no necesariamente, estamos hablando de crear nuevas amistades, de tener ciertas actitudes para lograr así tener más amigos, en fin, que pueda usted ocupar su mente y sentir
que está apoyado o apoyada por personas que no necesariamente son esa persona que falleció. Aunque esas diferencias en el orden de las etapas se da de no lograr superarlas en más de un año después de la muerte de un ser querido, se podría estar pasando por un duelo complicado, que es el tema que nos embarga, manifestándose diferentes alteraciones en lo referente a la salud física, espiritual y emocional del o de los dolientes. Esto es que, como decíamos al principio, que 6 meses es el tiempo para uno empezar esa recuperación después de perder a un ser querido. Sin embargo, puede exagerar hasta el año. Después de ahí, ya es muy difícil que se pueda recuperar si mantiene ese pensamiento permanente en su mente, en su alma, que no le permite eh, vivir una vida, digamos, más normal. Esto altera, por supuesto, su salud física, porque hay personas que dejan de comer, que dejan de hacer ejercicios, se afecta el espíritu también, porque piensa, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como del asunto emocional, porque la persona se centra en ese dolor de manera permanente, como ya hemos dicho. Por eso es que hay que procurar superar de esto y salir a tiempo, porque eso es algo inevitable. La muerte está en cada uno de nosotros cuando llegue nuestro momento. Bien, cuando hablamos de los síntomas, esto quiere decir que en los primeros meses después de una pérdida, muchos signos y síntomas del duelo normal suelen ser iguales que los del duelo complicado. Sin embargo, a diferencia del duelo complicado, los síntomas del duelo normal comienzan a desaparecer paulatinamente y los del duelo complicado se mantienen o empeoran. El duelo complicado es similar a estar en un estado de aflicción permanente e intensificado que no permite tan fácilmente la recuperación. Es decir, como ya hemos señalado, el tiempo prudente se da en el duelo normal y ya, 6 meses, un año. Pero en el complicado, la cosa se complica, valga la redundancia de la palabra, porque esto se mantiene en el tiempo y empeora el estado de ánimo, el estado espiritual de la persona, llevando incluso a tomar decisiones desacertadas. Por eso, esto del duelo complicado es igual a estar en un constante sufrimiento de manera intensa que no nos permite poder sanar esa herida de la pérdida de un ser querido. De ahí entonces que los signos y síntomas del duelo complicado más definidos son los siguientes: tristeza profunda, dolor y pensamientos recurrentes por la pérdida del ser querido, desconcentración en otras cosas que no sean la muerte del ser querido, atención exagerada a los recuerdos del ser amado o la anulación excesiva de los recuerdos. Esto es que, lógicamente, cuando hablamos de ese sufrimiento permanente, estamos hablando de una tristeza profunda que se mantiene en el tiempo a pesar de lo que pase. Sobre todo cuando es extrañar a esa persona querida que uno ha perdido. De ahí entonces que se desconcentra de su trabajo, de sus estudios, porque vive enfocado o enfocada a lo que es el recuerdo de la persona que ya no está. Por eso puede tener una atención exagerada a los recuerdos de esa persona, o en dados casos muy raros entonces se da la anulación excesiva, lo suprime de su mente. Eso es como escuché una vez a una señora amiga mía, en una reunión, decir que su hermana había perdido a su esposo, creo que eso lo mencioné la semana pasada en el programa, a su esposo eh, en una ocasión, o sea, en esa ocasión perdió a su esposo hace ya más de 8 años. Y ella fue llorando a un establecimiento allá en Nueva York y una persona, o sea, el dependiente de este negocio, le preguntó qué le pasaba, porque él ignoraba lo que le pasaba. Entonces ella le comentó que había fallecido su esposo. Entonces,
Me dice la hermana de esta señora que el vendedor le dijo, ahora bien, está bien, pero mire, póngase a pensar todo lo malo que siempre hacía usted. Y eso le sirvió, dije, como terapia, porque a veces nos centramos en esos recuerdos tan buenos de la persona, pero nos olvidamos a veces del daño que nos hicieron. Entonces, cuando nos centramos en esos recuerdos exagerados, permanentes, entonces sufrimos lo que no tenemos que sufrir, lamentablemente. Por eso es que vamos a darle a cada persona en vida o en muerte la consideración que merece. Muy bien. Otros puntos son el deseo, los deseos o añoranzas intensos y persistentes por la falta del difunto. Dificultades para aceptar la muerte. Entumecimiento o distanciamiento. Resentimiento doloroso por la pérdida. Es decir, esos deseos o añoranzas intensos y persistentes viene a ser qué hubiera sido, qué me hubiera dicho, qué habríamos hecho, y se mantiene ahí ese pensamiento por esa persona, porque el deseo, hasta en los sueños, ve a esa persona viva y así sucesivamente, porque no logra superar. Entonces, cuando hablamos de entumecimiento o distanciamiento, es porque la persona puede cerrarse en sí misma y aislarse de todo lo exterior, así, porque vive en su dolor de manera interior y sobre todo porque hay una especie de resentimiento interno en el que la persona no solamente podía sentir culpa, sino también cuestiona a Dios, como ya hemos dicho, de por qué esa persona ya no está con nosotros. Hablamos también de sensación de que la vida no tiene sentido ni propósito. Esto es que lamentablemente la persona, como perdió la perspectiva y solo se centró en aquella persona que ya no está, se olvida de que tiene una vida que vivir, de que tiene metas que alcanzar, de que necesita enfocarse, porque nunca se va a olvidar de esa persona que amaba, pero debe continuar la vida. Y ahí que viene entonces la falta de confianza en otros, ya sean amigos o familiares cercanos. La persona cuando se aísla tiende a eso, no confía en nadie, no acepta a nadie porque no quiere que le quiten o que le hablen en contra de ese dolor, de esa pena para que se recupere. O sea, se resiste a recuperarse, por eso se pierde la confianza en amigos o familiares cercanos. Así como la incapacidad para disfrutar lo que es la vida, porque tienen que entender que los árboles están ahí, las aves están ahí, otras personas están ahí, y muchas veces se da para recordar experiencias positivas vividas junto a ese ser querido. Vive soñando, despierto o despierta, con esta persona que físicamente no está. Por eso, por ejemplo, cuando a mí me llega a consulta alguna persona con este tipo de situación, uno de los ejercicios más comunes que tenemos psicólogos es preguntarle, ¿qué le diría fulano o fulana si pudieras verle a usted como usted está sufriendo? ¿Qué le diría? Porque hay personas que han dicho por su experiencia que se han soñado con ese ser querido que les dice, ya no sufras. Y eso le hace falta, quizás que se sueñe con que ya no sufra, a ver si empieza a recuperarse. Por otra parte, también se puede diagnosticar duelo complicado si se continúa presentando o padeciendo lo siguiente: problemas para la realización de las actividades cotidianas, ya habíamos dicho, para el trabajo, para los estudios, para la asistencia a la iglesia, para el servicio en la iglesia. Cuando ya la persona tiene ese problema, es porque esa es parte del duelo complicado. El aislamiento a los demás, como ya hemos dicho, así como adaptarse a actividades sociales, porque ya deja de participar en encuentros, en reuniones familiares, porque todo le recuerda al fallecido. La expresión profunda, la tristeza que hemos comentado, pero también se da aquí el sentimiento de culpa, de que muchas veces, si yo pude haberle dicho esto para que no me pasara, en caso de que haya sido un accidente trágico, en caso de que con muchos jóvenes hoy en día que se van a los ríos sin permiso de los padres y pierden la vida, entonces los padres asumen un sentimiento de culpa de que yo puedo haber hecho algo y no han entendido que es que esa persona ya vivió su tiempo. Tristemente hay que decirlo así. Otra cosa es pensar que se ha hecho algo malo
o que se pudo haber evitado la muerte, que es justo lo que acabamos de decir hace un momento. Sentir que no vale la pena vivir sin la persona querida que ha dejado de existir. O sea, entiende que son almas gemelas que no puede vivir. Y eso es simplemente como la melodía de una canción. Sí se puede vivir, hay que continuar hacia adelante porque en la vida siempre hemos visto personas morir. Veremos hasta que un día nos toque a nosotros. Deseo también de haber muerto junto con la persona querida. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando se dan los velorios, cuando están velando al difunto, que hay algunos dolientes que quisieran meterse en la caja de tanto que están sufriendo, pero eso puede ser algo momentáneo, no necesariamente complicado. No sé, en el tiempo se mantiene esa intensidad, ese sufrimiento de querer morirse, que a veces inclusive atentan contra su vida, ahí ya estamos hablando de duelo complicado. Vamos a hablar de algunos subtipos del duelo complicado. Vamos a hablar de este caso de que hay algunas clasificaciones, que estas son las que más consenso han adquirido, y son las siguientes. El duelo crónico. Después de un año, la persona siente que nunca terminará su dolor, no termina de adaptarse a su nueva vida y sigue sin aceptar la pérdida, la angustia o la ansiedad que siente al recordar. Es decir, que lamentablemente se da este tipo de situaciones emocionales en la persona. Está el duelo retrasado o pospuesto. Tras la pérdida, el doliente experimenta ciertas emociones y después de un tiempo vuelve a experimentar una fuerte carga emocional ante algún acontecimiento que reabre la herida. Esto se da básicamente cuando se pierde un ser querido que, vamos a suponer, 6 meses, un año después, ya usted se está recuperando, pero cuando ve que otra persona perdió, conocida de usted, a uno de sus seres queridos, usted revive el dolor nueva vez. Y eso hace entonces que sea como una especie de dolor retrasado, porque se estuvo engañando de alguna manera durante el tiempo prudente, pero cada vez que una persona muere, usted vuelve y lamentablemente siente como si fuera usted que estuviera sufriendo el dolor de la otra persona. El duelo exagerado. Aquí la persona se siente desconsolada y procura engañarse a sí misma mediante ciertas conductas de evitación, como consumo excesivo de alcohol, drogas, centrarse obsesivamente en el trabajo, en salir o en cualquier otra conducta que le permita sobrellevar el dolor, la cual puede llevar a desarrollar algún trastorno psicopatológico como problemas de ansiedad o depresión. Es decir, que entonces este duelo exagerado, la persona no solamente puede consumir drogas, puede caer en el alcohol porque no acepta que ya perdió a ese ser amado. Por eso entonces, como decimos, pueden también centrarse en el trabajo, se vuelven compulsivos para no sentir dolor, buscando evitar este tipo de sensaciones. Por eso también eh, puede desarrollar algún trastorno psicopatológico, como ya hemos mencionado, ya sean los problemas de ansiedad o depresión. Bien, el duelo enmascarado. Aquí la persona padece problemas físicos o realiza conductas que le causan dificultades, pero sin percatarse de que tiene que ver con la pérdida no superada. Es ahí entonces parte del problema, que se engaña a sí misma la persona. Por ejemplo, puede experimentar síntomas físicos similares a los del fallecido antes de morir o desarrollar problemas psicopatológicos, como ya hemos mencionado, la ansiedad. También se pueden dar trastornos alimentarios, como ya dijimos, que pueden dejar de comer o comer de más también, sin ser consciente de que su malestar tiene que ver con el duelo no resuelto, porque cada etapa tiene que vivirse, aceptar la pérdida y continuar hacia adelante. Por ese proceso de la muerte tenemos que pasar todos. Algunas sugerencias para superar el duelo complicado. Hay que concederse la importancia que uno se merece. Cuando nos enfocamos en la ausencia del o de la persona desaparecida, nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestro propio tiempo. Nuestro familiar definitivamente ya cumplió en esta vida, recorrió su camino, llegó hasta ahí y nosotros tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, para saber cómo superar la pérdida, es importante entender
que también nosotros debemos seguir nuestro propio camino, seguir la vida. No se va a olvidar, porque de hecho aquí aprovecho para recordar aquella frase que ya comuniqué de mi papá, que me inspiró Dios, diciendo que la muerte causa heridas que el tiempo no cura, pero alivia, porque cuando se ama no se olvida. Otro punto es centrarnos en las personas presentes en nuestra vida. Nadie, absolutamente nadie, puede sustituir el vacío que ha dejado un familiar que lamentablemente pierde la vida. Sin embargo, acompañarnos de otras personas es muy beneficioso para encontrarle sentido a la vida. Compartir planes con los amigos, planificar para realizar planes en solitario. Es muy posible que se tenga que hacer un esfuerzo emocional a veces sobrehumano para lograr esto y no encerrarnos en nosotros mismos. En otras palabras, es que lógicamente hay personas que pierden un ser querido y cuando encuentran otro comienzan a comparar, cosa que no es correcta. Eso no hace más que ahondar su pena, su dolor, e inclusive acercarle la soledad si encuentra a otra persona. Por eso hay que encontrarle sentido a su propia vida, vivir su vida y saber que lo que está iniciando en esa nueva etapa es simplemente un proceso de adaptación, porque todos tenemos que pasar. Bien, también esto tiene que ver con que hay que evitar el apego hacia los recuerdos, porque es natural, es normal no querer deshacernos y conservar de algunos detalles, objetos o pertenencias de ese ser querido ausente. Sin embargo, conviene no exagerar esta idea al pretender conservarlo todo exactamente tal y como estaba antes de la muerte de esa persona, porque se puede conservar, como vemos en la imagen, una fotografía, pero hay personas que exageran al decir que la ropa de fulano yo no la doy como si la persona fuera a volver. Si es un hijo, el cuarto, nadie puede entrar en ese cuarto, mantiene ese cuarto como si la persona fuera a volver. O sea que exagera porque se mantiene apegada a que esa persona no ha muerto, que esa persona no se ha ido, cuando sabe en la realidad que sí, que eso ya ha pasado. Por eso decimos que no necesariamente hay que exagerar los sentimientos porque sabemos que son normales hasta cierto punto. Hay que crear nuevas rutinas. Una de las cosas que sucede cuando muere una persona muy querida es que existen rutinas que deben cambiar, porque ya esa persona no está. Es por esto que debemos iniciar este tipo de rutina, valga la redundancia, nueva, que indique el inicio de una nueva etapa. Intentar empezar con algo sencillo, alguna idea con la que te sientas cómodo o cómoda y que te guste. Por ejemplo, se pueden hacer ejercicios, se puede comenzar a escribir, se puede practicar alguna otra disciplina deportiva, se puede ir al cine, se puede ir con la familia a la playa, por ejemplo, de vez en cuando, cambiar rutinas, pero ya asegurándose, aceptando que esa persona no está ahí. Por eso es que hay algunas personas que en vez de crear las nuevas rutinas, lo que hacen es que se encierran en su mundo de dolor, por lo que no le permite este mundo de dolor que se den cuenta de que la vida es más allá de la muerte hasta que nosotros estemos vivos, por supuesto. Lecciones que aprender del duelo complicado. Como ya decíamos al principio, esto es inevitable. La muerte la tenemos todo pintada. Nadie nos la va a despintar. Por eso este proceso es vital e inevitable, al mismo tiempo que es tan íntimo y personal que de un modo u otro se puede sentir cómo la mente y el corazón están condicionados por esta fuerte experiencia de dolor profundo, significativo, que nos enseña nuevas lecciones. Estas lecciones pueden ser valiosas herramientas del futuro próximo. Por ejemplo, puede que en este momento te des cuenta de lo importante que es tener a alguien que nos escuche y apoye. Perdón por la ortografía ahí. Que nos escuche y apoye. Porque hay otras personas que estarán ahí para acompañarnos, para no dejarnos solos, pero nosotros en algún momento tenemos que comenzar a caminar solos de nuevo. Por eso es parte de las lecciones que hay que aprender en el duelo. Por otra parte,
buscar ayuda profesional cuando ya, a pesar de los que hemos hecho, de que el tiempo ha pasado, hay que buscar ayuda profesional. Por eso hay momentos en los que es necesario solicitar ayuda profesional para aliviar las heridas resultantes por la pérdida. Por ejemplo, la tristeza de la que hemos hablado ya tanto puede ser tan intensa que altere inclusive el curso de la persona en los aspectos más normales. En ese caso, es muy saludable buscar ayuda o apoyo psicológico de ser necesario. Por ejemplo, yo conocí un caso en consulta de una señora que llegó 2 años después del fallecimiento de su único hijo, el cual inclusive dejó descendencia, pero ella no superaba eso, o sea que ya exageró. Y tuve de hecho que referirla a psiquiatría porque desapareció en la consulta y al tercer, cuarto año volvió con el mismo problema. Entonces tuve que referirla a psiquiatría ya porque el caso escapada de mis manos porque ya es algo más profundo. Quizá el psiquiatra, como es médico, puede recomendar algún antidepresivo, algún tipo de medicamento que le ayude a esa persona a lidiar y poder superar su dificultad. Por eso es muy importante recordar que para eso estamos los psicólogos. Por eso siempre recuerdo que soy psicólogo del desarrollo humano, no soy clínico, pero les informo que la concepción o la mención de la cual estoy graduado tiene que ver con la comprensión y el tratamiento de las personas desde su concepción hasta la muerte. O sea, somos primos de la psicología clínica. Por eso pueden comunicarse con este servidor al vía WhatsApp al 829-446-0731 y escribirnos también a nuestro correo orientaciones para la vida rd@gmail.com. Por eso, la bibliografía de donde alimentamos o sostenemos este tema es la siguiente: de mayoclinic.org, psicoterapeutas.com y therapychat.com. Estas son las direcciones donde el texto fue, vamos a decir, tomado, pero que nosotros parafraseamos, cambiamos cosas porque no nos gusta plagiar, sobre todo el trabajo de otras personas, y destacamos las direcciones donde tomamos la información para no sentirnos nosotros que hemos robado a alguien. Y si usted también quiere conocer más sobre estos temas, puede dirigirse a esas direcciones que hemos mencionado. Ya la dirección de freakpeak.es y pizzabay.com, esas tienen que ver con las imágenes que nos han acompañado en este trabajo de hoy. Por eso es muy importante recordarles a ustedes que lo importante, valga la redundancia, de este tipo de situaciones es que en la vida es lo único seguro que nosotros tenemos, que en la vida, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando usted nace, puede ser que usted sea rico, pobre, flaco como este servidor, gordo, eh, blanco, negro, pero de que la tenemos ahí y un día vendrá a recogernos la muerte. Así que por eso les recomiendo también que busquen en Instagram, por ejemplo, Assistancy, y ahí pueden comunicarse con el licenciado Francis Soto, que él trabaja estos temas de duelo también. Pero este servidor también les puede ayudar en caso de que necesiten ayuda a los teléfonos que ya ustedes ven en el programa y que muchas veces les señalamos aquí. Muy bien, también tenemos que recordarles a ustedes que para ayuda, si la necesitan, deben entender que para consultas, charlas, talleres online y publicidad, pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731. Escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Orientaciones para la Vida RD, en Twitter y en Instagram como @Orientaciones para la Vida RD, así como en YouTube Orientaciones para la Vida RD, donde pueden ver los segmentos, los temas de manera breve en nuestro canal. Y nuestra página web, por supuesto, www.orientacionesparalavidard.com. También pueden seguir las cuentas de Valle Nuevo TV en Facebook como Valle Nuevo TV, en Instagram como @Valle Nuevo TV, así como en YouTube y su canal Valle Nuevo TV, un canal digital.
y su página web, que es www.generacionesradio.com. Y ya para despedirnos, les recordamos una vez más que quien les habla es su servidor Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, que en este programa buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. No olviden nuestro lema: mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. No nos queda más que agradecerles la sintonía y la excelencia de su atención y informarles que esperamos encontrarnos la próxima semana, una vez más, en este subprograma Orientaciones para la Vida, RD, por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Orientaciones para la Vida, RD.